Los indios semínolas son una tribu indígena de Norteamérica de la familia lingüística Muscogee. No está claro si su nombre procede de la palabra Muscogee, que significa desertores o meridionales, o del término español cimarrón. De esta palabra española deriva el nombre marrons, con que los llamaron los francófonos. Ellos mismos se llaman Kainusalgi, que significa gente de la península. Antiguamente residían al norte de la península de Florida. Actualmente están divididos en dos grupos. El más numeroso vive en Wetumpka, condado de Seminole, Oklahoma, y el resto sigue viviendo en Florida, en las reservas de Big Cypress Swamp, Pantano Grand Cypress, los Mikasu, Brighton, Dania, Seminole y Tamayami Trail. En 1817 eran 20.000 indios y 800 esclavos negros huidos. Tras una feroz guerra con los colonos y el ejército estadounidense, quedaron reducidos a 15.000. En 1835, su número se recuperó, pero tras el sometimiento final, miles perdieron su identidad cultural. En 1951 eran 2.757, de los que 1.700 se consideraban no misogenizados. Hacia 1960 había 675 en Florida y 2.600 en Oklahoma. Los seminolas negros que viven esparcidos en Oklahoma, Bahamas, Texas y en Coahuila contaron 700 habitantes en el 2000. Antiguamente formaban parte de los Muscogee Creek, especialmente del grupo del sudoeste Oichiti, y de ellos mantuvieron la mayor parte de las costumbres. Estaban divididos en 14 clanes: Ciervo, Viento, Castor, Oso, etc. Y vivían en casas de plataforma, conocida como chiquís, construidas de palmeras y paja en palos sobre el suelo. Vivían del cultivo de verduras y tabaco, de la caza de mamíferos marinos, tortugas, cocodrilos y mofetas, así como de la pesca. Uno de los platos típicos es el sokik, sopa de maíz con cenizas de madera. Vestían ropas multicolores, cosidas con bandas intercaladas. Las mujeres llevaban faldas largas, confeccionadas antiguamente con piel de ciervo. Los seminolas de Florida han conservado la mayoría de las costumbres Creek, como la bebida negra, el butch o danza del maíz verde y la monogamia. Los Mikazuki aún utilizan para pescar canoas con percha. Tienen incluso una emisora de televisión pública. Los semínolas formaron parte del pueblo Creek hasta que en 1715 los ingleses deportaron a los Apalache y a los Temicua de Florida y se establecieron en el norte de Florida, ocupando las tierras entre los ríos Sissiminen, Willacouche y el lago Okeechobee, derrotándose a los Yamasee y a los españoles y desplazándose a los Oconee. Desde 1785 dejaron de ser considerados Creek y pasaron a ser una tribu independiente. En 1813 acogieron a más fugitivos Creek, así como esclavos fugados. Por este motivo, en 1816, un grupo de cazadores de esclavos atacó a la tribu, eliminando a 300 semínolas en venganza por la muerte de un grupo de cazadores. Entre 1817 y 1818 entraron en guerra con los norteamericanos, al declarar estos la guerra a los españoles a causa de la huida de los esclavos negros, acogidos por la tribu. La guerra terminaría en 1819 con la venta de Florida a los Estados Unidos por parte de España. El 6 de octubre de 1823, unos 70 jefes semínolas discutieron con el gobernador de Florida el proyecto de trasladarse hacia Oklahoma.
Así, en 1832 se firmó el Tratado de Fort Hudson, aunque al no firmarlo, ni Minaconi ni Ekmalak, King Philip perdió efectividad. Aún así, por el Tratado de Paynes Landing de 1832, se les ordenó abandonar Florida y trasladarse al oeste del río Mississippi, aunque este punto no afectaba a aquellos que no tenían sangre negra. El traslado se inició el 1 de diciembre de 1835, pero el día 28, Osceola masacró a una columna de 107 soldados, comandados por el mayor Dake, y mató a Charlie Ematla, jefe semínola, partidario del traslado a Oklahoma. Su sucesor, Coacoche Will Catt, continuó con la lucha hasta 1841, año en que se rindió. En 1866 se les obligó a ceder 2 millones de acres a los Estados Unidos, a cambio de 200,000 más. Y en 1868 fueron reconocidos como la nación semínola de Oklahoma. En la actualidad, gran parte de los ingresos de los semínolas, así como las de las otras tribus de Estados Unidos, como los Klamath, proceden de los casinos que controlan. En diciembre de 2006, los semínolas de Florida adquirieron la poderosa empresa Hard Rock, propietaria de la famosa cadena de restaurantes Hard Rock Café, con franquicias en todo el mundo.